Estamos de regreso en su programa AM, listos pues para comenzar a hablar sobre cómo prevenir incendios en esta Navidad. Me acompaña el señor Helio Pimentel, bombero especialista en seguridad industrial. Bienvenido, Helio. Hola, Bea, buenos días. Gracias a ti y a tu audiencia que te sintoniza todas las mañanas. ¿Qué tan frecuentes son los incendios en los hogares venezolanos por el tema de las luces del arbolito? Bien, en los casi 20 años que tengo en los bomberos, perdón, más de 5 veces he hecho guardia el 31 de diciembre y realmente me ha tocado varios 31 de diciembre recibir incluso el año en incendios porque es una realidad. Sigue ocurriendo que la gente utiliza los artefactos pirotécnicos o como conocemos comúnmente fuegos artificiales de manera indiscriminada, seguimos conectando o sobrecargando las tomas de corriente y hay falta de precaución en todo eso. Incluso el año que se pusieron de moda los globitos del deseo, quizás lo recuerdas, Sí. El importador o el vendedor insistía en que eso es un equipo seguro. Es seguro en países asiáticos, donde a lo mejor hay nieve, donde son lanzados al mar, pero en ciudades, en zonas urbanas o en zonas donde además hay vegetación seca, pueden causar incendios. De hecho, uno de estos incendios que me tocó pasar un 31 de diciembre fue precisamente en una zona de las acacias, en una colina, que un globito de eso se enredó en un matorral, incendió la vegetación y estaba amenazando las residencias que están por ahí en las zonas aledañas. Entonces sí es frecuente. ¿Debemos desconectar el árbol, las luces del árbol al momento de dormir o cuando salgamos de casa? Muy buena pregunta. En estos días alguien me hacía esa pregunta a través del Instagram de Épsica, por mensaje directo, y preguntaba, ¿podemos dejar las luces del arbolito de noche encendidas? Yo más bien le preguntaría, ¿es necesario tenerlas prendidas de noche? Ese consumo eléctrico para algo que ni siquiera estamos viendo, estamos dormidos, no lo estamos disfrutando, entonces más bien es recomendable cuando salimos de la casa, cuando no vamos a estar allí, simplemente desconectar todas las instalaciones, lo que es arbolito, el nacimiento, incluso recordar, que mucha gente no lo sabe, que los pinos naturales, que también en los últimos años se han puesto de moda, tienen una resina que es altamente inflamable. En el Instagram de Epsica pusimos hace un par de semanas un pino natural incendiándose en un laboratorio en los Estados Unidos que ellos recrean como un apartamento real y en menos de 45 segundos la habitación se llena completamente de humo. Entonces realmente hay que tener precaución. Incluso muchas veces pensamos en los adornitos, en los regalos, en el arbolito, pero no en un extintor o en un detector de humo. Que incluso hay unos que simplemente son puntuales, se coloca allí con una batería que dura un año, él puede generar algún tipo de sonido a la hora que haya algún fuego. Leyendo sobre este tema, pues vi que en otros países existen árboles resistentes al fuego. ¿Eso acá en Venezuela se consigue? Bueno, realmente yo no lo he visto y dudo mucho, ¿no? De hecho, si bien es cierto, hablé de los pinos naturales, los pinos artificiales también se incendian, son de plástico y de polímeros que no son ignífugos o no suelen ser resistentes al fuego. De hecho, precisamente aquí cerca, en la Florida, hace unos 5 años me tocó atender un incendio de un apartamento en una primera planta que precisamente lo que se incendió fue un pino artificial, o sea, un arbolito de esos de Navidad de plástico, que fue sobrecargado, se le colocaron muchas tomas, además, ¿sabes cómo somos venezolanos? Queremos hacer ese nacimiento con acerrín, con mucho material combustible, y la casa tenía mucho mobiliario, entonces lo recomendable siempre es tener precaución. Sin embargo, dudo que existan en el mercado nacional ese tipo digamos que de arbolitos. Además, muchos, digamos que aditivos adicionales como estas nieves artificiales o cualquier dispositivo que sea en aerosol o en spray, generalmente lo que eso tiene es inflamable o combustible. Incluso esta famosa tángana que se usa en las fiestas. De las conexiones de las bombonas de gas, de que los niños no se acerquen a la cocina. ¿Cuáles son tus recomendaciones para evitar accidentes en la cocina? Muy buena pregunta, porque hay una tendencia a creer que las quemaduras se incrementan en diciembre, y eso es falso. Las quemaduras son durante todo el año, porque generalmente son precisamente por la cocina, por agua caliente, por aceite, por este tipo de cosas. Definitivamente en diciembre hay quemaduras por fuegos artificiales, pero principalmente son por la cocina. Una de las recomendaciones es revisar todo lo que es la cometida del gas, que en teoría debería estar o está prohibido, no deberíamos hacer esa instalación con manguera. Eso tiene que ser con tubería de cobre, por personal certificado, por PDVSA Gas para poder hacer esa instalación. Y definitivamente, como siempre decía mi mamá, y es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, el mango del sartén o de la olla debe ir hacia adentro, las ollas que tengan algún tipo de líquido o de aceite en la parte de atrás y siempre muchísima precaución con los niños.
enseñarlos, o sea, educarlos, darles a entender que eso hace daño, que eso quema, que es peligroso, para que ellos entiendan y puedan tener algún tipo de precaución también. Hablemos algo que preocupa a los padres, el uso de la pólvora. ¿Tú no la recomiendas de ninguna manera o bajo supervisión de un adulto sí? Bueno, yo soy de los que considera que idealmente eso debería ser una empresa técnica certificada de pirotecnia, y tú dices que los padres se preocupan, pero muchas veces son los mismos padres los que van y le compran a los niños Sí, total. cualquier tipo de artificio pirotécnico. A veces pensamos que las llamadas estrellitas o luces de bengala, las cebollitas son inocentes, sin embargo también pueden generar incendios. De hecho, muchas veces los chamos, las que son las cebollitas que vienen en un aserrín, ellos no saben que eso es precisamente para que no choquen entre ellas y generen la ignición, y se las sacan de la bolsita y se las meten en el bolsillo, y en el bolsillo sufren algún tipo de quemadura. O a veces, de hecho a mí me pasó de chamo, que una estrellita o una lucecita de bengala quizás no causa suficiente emoción, entonces juntamos 2, 3, 4, 5 o la caja completa y podemos generar algún tipo de quemadura o lanzarla. Incluso hay que tener precaución también con cerrar las ventanas, porque a veces yo no uso pólvora, pero mi vecino sí, y algún tipo de cohetón, silbador o cualquier otro tipo de artefacto, como los bombeadores también podría ser, puede ingresar por mi ventana y la cortina o algún tipo de tela o mobiliario afectar. Entonces con eso también hay que No, y los tener daños precaución. pueden ser irreversibles, no solo quemaduras. Más que miedo, entender que hay que tenerle respeto, porque el respeto a esto que es algo peligroso, lo ideal sería, como ya mencionamos, que lo maneje una empresa certificada para eso, en conciertos, en espectáculos, en plazas que las alcaldías organicen para este tipo de cosas. De hecho, he tenido la oportunidad de dictar curso en Chile, y precisamente en Antofagasta estaba en una televisora y ellos me comentaban que en Chile está prohibido para, digamos, que el personal común hacer la manipulación de este tipo de cosas. De hecho, es importante recordar que en Venezuela está regulado. Lo que es la venta, por ejemplo, está permisada, normalmente se hace en la zona que llaman el Poliedrito, con el permiso del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, por lo menos lo que es aquí en Caracas. Ya que menciono los bomberos, es importante recordar que el número de emergencia es el 911, el Sistema Integrado de Emergencia. En caso de cualquier tipo de eventualidad, pueden comunicarse por ahí. Hablemos sobre el lamentable caso donde pues ocurre un incidente en nuestra casa con un fuego artificial, una quemadura a un pequeño. ¿Cuáles son los primeros auxilios que en casa le podemos dar a la persona afectada y luego a dónde deberíamos acudir, sobre todo en fechas importantes y congestionadas como el 24 y el 31? Bien, lo primero es que ninguno de esos mitos que tenemos para las quemaduras funciona. Olvídese de crema dental, de borra de café, de clara de huevo, nada de eso es recomendable. No solo no es recomendable, sino que es contraproducente. El único remedio casero que está científicamente comprobado que ayuda en las quemaduras es el aloe vera o la sábila. Entonces un cristal de sábila sí es recomendable, pero lo mejor es que tengamos en casa, dentro de nuestro maletín de primeros auxilios, cualquier tipo de crema o pomada a base de sulfadecina de plata, en cualquier presentación del nombre comercial que tenga, como se conocen por allí. Lo importante en principio es lavar con abundante agua, agua a temperatura ambiente, no es que vamos a meter la extremidad o digamos que la parte de la piel en hielo, sino lavar con abundante agua, calmar a la persona, aplicar este tipo de pomadas y dependiendo de la extensión y del grado, quizás amerite un traslado. Acuérdate que las quemaduras se toman en cuenta dos cosas. ¿Cuál fue su grado? Por ejemplo, una quemadura que con el sol suelen ser las de primer grado. Cuando hay lo que se llaman las flintenas o ampollas, son de segundo grado. Y cuando ya el tejido prácticamente se ha perdido, hablamos de quemaduras de tercer grado. Cuando su extensión es grande, incluso una quemadura de primer grado, puede representar una deshidratación o un tema que hay que tratarlo médicamente en un hospital, incluso un hospital especial. Tiene que ser en una unidad de quemados, que además en Venezuela no hay muchas. Entonces, bueno, cuando se sospeche que es peligroso, lo mejor ante la duda es trasladarlo a un centro hospitalario. Muchísimas gracias, Elio. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte continúas con nosotros, pero se incorpora un médico veterinario. Vamos a hablar sobre el ruido y cómo afecta en esta época de Navidad a las mascotas. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de la etiqueta AM y nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en
estamos de vuelta en su programa M y como les comentábamos en el bloque anterior, pues se incorpora el médico veterinario Luis Eduardo Guavil Sardiñas y vamos a hablar sobre cómo afecta el ruido a las mascotas. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los principales cambios que podemos observar en el comportamiento de nuestras mascotas producto de la pirotecnia? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que ellos tienen un nivel de sensibilidad auditiva mucho más profundo del que tenemos nosotros. Podemos, dependiendo de la raza, entender que ellos pueden magnificar ese sonido entre 4 a 10 veces en condiciones normales, ¿no? Entonces, el principal cambio que nosotros observamos es pánico, porque lo que nosotros escuchamos, ellos lo escuchan multiplicado por 4 o 10 veces. Entonces, esos ruidos son muy profundos para ellos. Y por otro lado, tampoco entienden de qué viene ese ruido. Generalmente, si nosotros nos vamos a las partes ancestrales, vienen de partes de cacería y siempre el ruido está asociado, un ruido de esos tipos explosivos está asociado con una matanza. Y de ahí es que viene el pánico de ellos. ¿Los perros y gatos manifiestan de forma distinta esta angustia? Sí, el gato tiene más capacidad de discernimiento de qué está pasando. Mientras que para el perro es una sorpresa, el gato en algún momento puede entender y aislar ese ruido y ya no sentirlo como un peligro, que es a diferencia del perro, que siempre lo va a sentir como un peligro y nunca va a tener posibilidad de acostumbrarse a ello. Sabemos que la principal forma de ayudarlos es pues, evitar la pirotecnia y más si tenemos mascotas cerca, pero muchas veces no depende de nosotros, son nuestros vecinos, son los edificios cercanos, escapa de nuestras manos. En casa, ¿qué podemos hacer? Ok, bueno, podemos tomar varios tipos de medidas. La principal sería acompañarlo y generar lo que se puede definir como una barrera de sonido. Okay. O sea, un televisor con un volumen que no sea exagerado, pero que sea un volumen moderado, de manera que aquel ruido que venga de afuera no venga de forma sorpresiva, sino que venga atenuado o disimulado por ese ruido de un televisor o de una música, que tiene que ser una música de carácter relajante, que nos sincronice las ondas cerebrales y que él se quede tranquilo, pues, ¿no? Entonces, eso sería la primera ayuda. La segunda ayuda puede ser farmacológica, lo cual para dar una ayuda farmacológica obviamente tiene que ser bajo receta veterinaria para saber que no haya enfermedades cardíacas y de que ese problema más bien vaya a complicar el problema del ruido con un problema de tipo farmacológico, siempre bajo ayuda veterinaria. La compañía, la barrera de sonido y la opción farmacológica son 3 opciones que se pueden combinar, ninguna es excluyente. Gracias, doctor. Es momento de leer algunas inquietudes que surgen en nuestras redes sociales. En nuestro Instagram nos escribe el señor San Rafael. ¿Es cierto que las mascotas sufren estados de ansiedad con los fuegos artificiales? Y ahora a Helio, ¿quién controla la venta de pirotecnia? Okay. La ansiedad, es interesante esa pregunta. Obviamente, pues esa situación de estrés se traduce pues en una ansiedad física y esa ansiedad física también se puede controlar pues con algún hueso, meterle una novedad, por ejemplo, si es un perro grande, meterle un hueso de fresco, tomando la precaución que a ellos se les despierta a veces el lobo, pero hay una innovación que lo va a tener distraído y también le va a ayudar a controlar esa ansiedad, mientras que no sea hueso de cochino, porque a veces le dan el hueso que sobra del pernil de la mesa y eso puede ser tóxico para el perro. Okay. ¿Y quién controla la venta de pirotecnia? Pregunta el señor San Rafael. Bueno, como habíamos comentado en el segmento anterior, señor San Rafael, lo que es la venta de artefactos pirotécnicos está regulado por los cuerpos de bomberos de la localidad. Nos llega otra consulta, la señora Estela.1701. En cuanto a las mascotas, ¿los sedantes son perjudiciales para cierto tipo de razas? Tengo una loba siberiana y tiende a esconderse bajo la cama por el susto de la pirotecnia. Y los perros inclusive pueden llegar a producirse daño a ellos mismos, tratando de brincar a través de una ventana, pueden partir un vidrio, se pueden caer de un balcón, pueden generar conductas que nosotros no podemos prever.
Entonces es importante generar esos métodos que yo expliqué, de manera pues que no sea tan agresivo ese ruido que ellos reciben. Nos llega otro comentario para el señor Helio Luis Mata.v. ¿Cómo hacemos para inculcar en la cultura de tener al menos un extintor de incendio de 10 libras en los hogares, no un extintor de juguete de menor capacidad? Muy buena pregunta, y de hecho se ve que es conocedor del tema, ¿no? Muchas veces un extintor pequeño también puede servirnos para algún tipo de fuego incipiente. Yo creo que la cultura debe nacer del hogar, debe nacer de la casa. Si nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa y evidentemente también en la escuela le enseñamos a los niños que la prevención, que la seguridad deben ser valores de vida, filosofía de vida, el tema del extintor va a ser digamos que un resultado colateral. Y no solo el extintor, sino lo que veníamos hablando en el segmento anterior, sino toda la prevención, evitar que el incendio ocurra. Recordemos que el extintor hay que tenerlo, pero ese digamos que es ya cuando la emergencia ocurrió. Evitemos que las emergencias ocurran. Y el extintor no solo hay que tenerlo, sino que anualmente hay que hacerle su mantenimiento con una empresa que esté certificada para ello. En el bloque anterior, doctor, hablamos de la pólvora y lo peligroso que puede ser para los niños, pero ahora le pregunto para las mascotas. Muchas veces esta pólvora queda en el piso, sacamos a pasear a nuestra mascota y pueden ingerirla. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, de que vaya a ingerir un fuego artificial como tal, en los 37 años de trabajo que tengo, nunca he visto ese problema. Obviamente, pues al sacarla a un sitio común que haya tenido exposición a fuegos pirotécnicos, es posible pues de que haya en las patas adquiera una cantidad importante y sería una buena medida de precaución limpiarle las patas al regresar a la casa. Sin embargo, las mascotas no, pero los bebés sí. Hay que tener mucha precaución porque de hecho en Maracaibo ocurrió que un bebé se comió un saltaperico, que son esas pastillitas azules que vienen en una hoja y se raspa contra el piso. Esa pastillita de saltaperico, llamado comúnmente, entre otras cosas, tiene fósforo, que es sumamente tóxico. El bebé lamentablemente falleció. Imagínate, no, y además el día, sobre todo el 25 y el 1, las calles, sobre todo de Caracas, quedan pues bastante sucias y llenas de estos fuegos artificiales. Entonces, cuando sacamos a pasear a las mascotas, pues siempre evitar que se acerquen. Gracias por su compañía. ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, nosotros tenemos una clínica veterinaria ubicada en el Alto Atillo, Grupo Veterinario Guavil Sardiñas, y nos pueden conseguir por las redes que tenemos ahorita una campaña de prevención y donde podemos aclarar dudas muy particulares de lo que puede ser todas estas fechas navidades, que no solamente la cuestión de la pirotecnia, sino también los accidentes alimenticios, que sería una de las principales medidas de consulta que vienen después de las navidades con las mascotas. Pues las indiscreciones dietéticas, esos consejos los pueden conseguir en @veteguavilsardiñas en nuestro Instagram. EPSICA como E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral y CA como compañía anónima. Nos pueden conseguir a través de la página web y de las 3 redes sociales. No solo trabajamos para las empresas como empresa consultora, sino que también en las comunidades, organizaciones de vecinos los podemos apoyar en cursos de primeros auxilios, incendio, desastre, evacuación y todo lo relacionado a la prevención. Gracias Bea, nuevamente por su compañía. Hoy hablamos sobre cómo prevenir incendios en estas navidades y cómo ayudar a nuestras mascotas. Conversamos con el señor Helio Pimentel, bombero, especialista en seguridad industrial, y con el doctor Luis Eduardo de Guavil Sardiñas. A usted. Y nuestros dos acompañantes. Claro, muy importante. Protagonistas de este martes. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.